Bueno, después de amasar, vamos a estirar una plancha con mucha tranquilidad, mucha prolijidad, sin producir grietas ni roturas. Fíjate cómo los bordes se van manteniendo sin quebrarse, sin agrietarse. Y aprieto muy suavemente, llevando la arcilla. A la arcilla la tengo que acompañar en su movimiento. No tengo que forzarla demasiado. Recordemos que está hecha de moléculas que se tienen que ir moviendo suavemente y acomodando de a poquito. No las puedo acomodar todas de un golpe. Y después, para hacer una tacita o un vasito, vamos a empezar por el vasito de este tamaño que tiene 9 centímetros por 7, 8 de diámetro, de ancho, y 9 de alto. Hacemos una plantilla de papel o de cartón, la apoyamos sobre la plancha que estiramos, ¿sí? Yo ahora después te voy a poner ahí las medidas, y vas a recortar con la plantilla lo que va a ser el cuerpo de la taza. ¿Sí? Y una vez que tengo eso ahí, lo voy a apoyar sobre una tabla de madera, un cartón, algo derecho, y la voy a dejar reposar para que esto tome cuerpo y pueda trabajar. Después voy a recortar un círculo aproximadamente de 8 centímetros, un poquito más. Después lo vamos a ajustar cuando armemos la taza. Y lo mismo lo vamos a dejar preparado en la madera para que esto vaya tomando consistencia. Siempre tenemos que tratar de que las superficies queden lisas, sin roturas, sin marca de nuestros dedos. Y dejamos todo descansando ahí para que vaya tomando cuerpo. ¿Sí? No se dobla. Si yo controlo con la plantilla con la que hice el corte, voy a notar que ya perdió también, algo en su dimensión. Está un poco más chica que la plantilla, del molde. Ya empezó a contraer. Entonces, lo que voy a hacer yo con esto es, sobre algún objeto cilíndrico, ¿sí? Primero lo que voy a hacer es pasarle un poquito de agua, mojo la esponja y la escurro lo más que puedo, y le voy a pasar un poquito de agua por la superficie para que cuando yo la curve no se produzcan grietitas.
¿sí? Yo tengo que lograr curvar esto sin que en esta superficie se produzcan grietitas. Si algunas se producen, las vamos a corregir. Y con algo cilíndrico voy a empezar con mucha paciencia a curvarla a la pieza, ¿sí? Si no tengo el vasito este, que es el que yo elegí para reproducir, lo puedo hacer con un tubo de cartón, de papel higiénico, de rollo de cocina, de cualquier cosa. Me ayudo para ir moldeándolo. O con un frasco, pero como esto tiene una superficie que se va a quedar pegada a la arcilla, al vidrio, a la cerámica, tiene que ser algo poroso. Entonces lo forro con un pedazo de papel de diario o cualquier papel y lo utilizo para ayudarme a hacer el curvado. Lo que voy a hacer acá, en estas partes que yo tengo un corte recto, bien anguloso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cortar, que esto lo puedo hacer cuando todavía esté estirado, en chanfle, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay entre un corte, ¿sí?, y el otro. Uno es cuadrado y el otro quedó triangular. Entonces, lo que voy a hacer es cortar. Este lo corto de este lado y este otro lo corto al revés, del lado de adentro. Para que ese ángulo lo pueda encimar uno con otro, ¿verdad? Si veo que se hace alguna grietita, humedezco y voy cerrando. Esto es encontrarle el punto justo entre humedad para poder modelar y rigidez para que no se nos caiga. Una vez que tengo hecho eso ahí, voy a hacer el rayadito que siempre hago para coser. Un rayadito bastante profundo, pero que no deforme la pieza. Y voy a aplicar con un palito una buena cantidad de barbotina. La barbotina tiene que estar cremosa, tiene que estar bien pareja la consistencia, cosa de que no haya un grumo o algo que se interponga ahí. Y entonces voy a superponer esas dos superficies que había hecho para cerrar el cilindro. Puedo poner algo debajo, ¿sí?, algo atrás, para poder hacer presión y que estas dos partes se peguen. ¿Ves? Fíjate cómo se queda pegado con la barbotina. Entonces puedo poner algo más grande, que esto no entra. Puedo poner alguna cosa o simplemente mis dedos para ir presionando y haciendo que estas dos partes de arcilla se comporten como una sola. Por adentro también presiono. Y ahí ya tengo la taza, digamos, el cuerpo de la taza. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a trabajar ahora yo en una torneta, pero también se puede trabajar sobre un cartoncito, un platito. Y voy a marcar acá, estoy cerrando bien, ¿no? Porque tiende a abrir, entonces vuelvo a hacer presión. Igual después vamos a coser esto,
y voy a marcar este espacio donde el vasito se va a apoyar, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos cortado un poquito más grande? Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la lanceta voy a cortar esa parte que corté más grande. Lo ajusto. Voy a marcar. Esto es un pedacito de peine, muy de los peines finitos cortado, que yo lo uso para rayar. Si no, se puede rayar con un palito, con la lanceta. Y voy a rayar de este lado de abajo. Siempre fíjense como yo tomo la pieza con muchísimo cariño. Sujetando tan solo para que no se caiga y cuidando que no se rompa. Es casi como un bebé. Y voy a poner barbotín en estos lugares donde rayé. Puedo poner también un poquito por acá. Estas técnicas no suplantan a ninguna otra, como una técnica no suplanta a las anteriores, sino que van haciendo complementos. Yo las puedo usar solas, las puedo usar combinadas, ¿sí? Ahí llené bien con barbotina y ahora lo que voy a hacer es apoyar sobre esta base y voy a empezar a presionar. Es bueno que también pueda poner un papelito debajo de la pieza para que no se me quede pegada. Entonces voy a empezar a presionar y a tratar de juntar estas partes que uní. No necesito que el papelito sobresalga por todos lados, simplemente que me separe la pieza de la platina, o si abajo del vaso tengo una maderita que es poroso, no necesito poner el papel porque no se va a quedar pegado. Acá, como esto es metal y se va a quedar pegado, le pongo un papelito para ayudarme. Bueno, ahí ya ven que tengo esto que ya parece estar cocidito y todo, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es hacer el cocido. Con un palito fino voy a empezar a hacer un rayadito, sosteniendo siempre de adentro. Por donde voy apretando de afuera hago un sostén por adentro. Si no me alcanza el dedo pongo un palito o algo, ¿sí? Y voy a trabajar con arcilla. Voy a hacer un choricito y voy a empezar a aplicar con un poquito de humedad en los dedos. Voy a empezar a aplicar un poquito de arcilla que se meta en estos huequitos que yo hice. No, yo lo que tengo que hacer es presionar para que la arcilla se vaya metiendo en ese rayadito que yo hice. No la tengo que pasar como manteca, como espátula cuando le paso manteca al pan, y cubrir la superficie, sino que tengo que tratar de que esta arcilla se meta en esos huequitos que hice y sostengo por adentro. Me pongo un poquito de agua para poder modelar mejor, ¿sí? Aprieto y
Por adentro puedo trabajar con una espatulita o algo y hacer desaparecer con un buen masaje toda esta... Lo que tienen las tazas es que es complicado porque las manos no nos llegan. Podemos empezar esta técnica trabajando con alturas más bajas. Y una vez que tenemos hecho la costura de la placa, vamos a hacer lo mismo en la unión que hay entre la placa, entre el cuerpo de la taza y la base. Hago todo un rayadito que después voy a rellenar con pequeños choricitos de arcilla, ¿sí? Pequeñitos para no crear ahí un bodoque, ¿sí? Una superficie muy grande. Pero yo lo que hago acá es rellenar un poquito y hacer un masaje para que lo que fue dos partes se convierta en una. Así después es como si la pieza hubiera nacido ya de un solo bloque. Yo la hice de varias partes, pero voy trabajando para que esas varias partes se conviertan en una. Una vez que tengo, si yo lo quiero, esto lo puedo poner sobre una maderita o algo y giro la pieza, ¿verdad? Y una vez que tengo eso ahí, con la lama, con una tarjeta, con un pedacito de chapa, voy a ir limpiando, siempre tratando de mantener lo cilíndrico, ¿sí? Voy a ver que acá adentro me va a quedar un ángulo y barbotina, ¿sí? Bueno, entonces yo eso lo puedo trabajar con un pincel que tenga el cabo redondo, mojado un poco, y pues pasar por ahí adentro, masajear un poquito con el pelito, ir limpiando y tratando de que eso desaparezca. Si yo pudiera llegar con los dedos, puedo poner ahí inclusive hasta un choricito que redondee un poco, pero como es muy lejos, entonces tengo que trabajar con un palito o con algo que me redondee ese ángulo. ¿Por qué? Porque ahí después se va a meter el té, el café. Entonces cuanto más redondito sea, más fácil de trabajar va a ser. De todos modos, así como está, yo ya lo voy a dejar otra vez que descanse. Que esto se empareja en las humedades, se vaya poniendo más rígido, para que yo pueda hacer lo siguiente, los siguientes pasos, que es ponerle por acá abajo un junquillo, ¿sí? Un pequeño junquillo, agregarle, para definir las formas, para pasar una lama o una herramienta para alisar las paredes, para hacerle un esgrafiado. Entonces, pero ahora ahora todavía está rígida, pero todavía no está en estado de cuero. El estado de cuero es cuando pierde suficiente humedad y deja de ser maleable. Yo ya no la puedo modelar, pero todavía no está seca del todo como para cocinarla en el horno. Entonces tengo que esperar a que esto llegue al estado de cuero y así voy a ir conociendo. La voy a ir dejando. Si el día está un poquito húmedo, la puedo dejar un tiempo así. Si no, la tengo cerrada. Y voy controlando. La vengo a visitar y veo qué es lo que a la pieza le está pasando. Cómo va perdiendo humedad,
cómo se va achicando. Y así vamos a ir aprendiendo cómo se comporta el material para después poder tomar decisiones y tener más libertad de acción cuando encaremos una pieza. Y yo acá tengo un rollito que ya preparé, que lo voy a poner acá arriba. Voy a cortar lo que me sobra y lo voy a trabajar como habíamos visto en otras oportunidades. Presionando sobre la base, modelando un poquito, uniendo. Tratando de que esto quede estéticamente bien agarrado a la taza, que quede lo más estético posible, porque recordemos que esto, una vez que pasa por el horno, todo se eterniza, ya no hay manera de mejorarlo, si está torcido, si está desparejo. Entonces todo lo que yo deje con lo que no esté a gusto, después eso se va a eternizar. En el junquillo no hace falta tanto pegar porque yo acá no corro el riesgo de que si queda una grieta el agua se escape. En la taza tengo que asegurarme que no me queda ningún agujero para que no se me escape las bebidas, Y bueno, esto ahora lo vamos a hacer porque alargamos mucho el video. Lo vamos a hacer lo más perfecto posible hasta que no estemos conformes, a gusto con el resultado. No paramos porque esto después se eterniza y nos controlamos que haya una buena separación entre el fondo y la superficie del junquillo. Y después voy a trabajar igual que trabajé este borde con la lanceta o con alguna herramienta, redondeando la boca. La boca no puede tener ángulos, tiene que ser bien, el labio bien redondeado, porque si no ahí no solo es incómodo para tomar, sino que el esmalte no agarra bien ahí y después nos va a quedar ese ángulo, esa arista sin esmaltar. Entonces acá yo tengo este labio ahora ya no es un recto, vertical, horizontal, vertical, sino que es una curva, ¿sí? Yo tengo este perfil, un perfil redondito. Una vez que tengo hecho eso, voy a trabajar otra vez con la esponja, que la esponja todavía redondea más, porque si yo rodeo el labio y voy pasando, voy haciendo que esto quede bien redondito, ¿sí? Como yo pongo el dedo, y el dedo le va a ir marcando esa redondez a la taza. ¿Se nota? Bueno. Acá se quedó pegado justamente porque no pusimos el papelito, no había una maderita. Pero bueno, eso se arregla ahí. Y ahí está, ahí ya tenemos terminado el vasito. Las diferentes medidas son, como ahí habíamos visto, multiplicando el diámetro que queremos por pi.
haciendo la plancha y vamos a tener piezas más anchas, más finas y de diferentes tamaños.